Nuevamente con ustedes, pero ahora de forma muy especial, sirviéndome de puntos muy concretos de la Iglesia que en el Concilio Vaticano II se descubrió en una comunión con el hombre y en una responsabilidad con la sociedad humana. Consideramos que la columna vertebral del concilio fue la Gaudium et Spes, y este documento lo tomo en el proemio, es decir, los primeros pasos del mismo, y en una introducción. Le podría yo, o lo podría mencionar, Gaudium et Spes en latín quiere decir gozo y esperanza. La presencia de la Iglesia en el hombre moderno y en la cultura actual. No podríamos recoger de verdad la dimensión del Evangelio si no es en esta presencia de Iglesia que alegremente acepta al mundo moderno, al mundo actual, que antes fue condenado. La Iglesia empieza diciendo que es solidaria a un grado tal que todo lo que suceda en el hombre, todo lo que suceda en la sociedad, bien sea las alegrías, los triunfos, las tristezas, las angustias, son de la misma Iglesia, porque su misión precisamente es humanizar, dignificar la creación del Padre Eterno y la redención de su Hijo Jesucristo. Cuando habla de una unión íntima de la Iglesia con toda la familia humana, recoge toda la situación de esta familia. Lo sabemos que en esta modernidad los golpes a la familia han sido muy fuertes. Por el analfabetismo, el desempleo, la violencia, la miseria, la falta de oportunidades, que de alguna manera son los golpes más fuertes que podemos recoger en un proyecto de sociedad como el que vivimos. Todo esto la Iglesia lo recoge, se compromete con ello precisamente para hacer llegar el Evangelio en la dimensión de la cultura, en la dimensión del trabajo, en la dimensión de la política, en la dimensión social. Y se dirige a toda la humanidad. Es otra de las notas importantísimas de que no es solamente a los de adscripción cristiana, católica o religiosa, sino a toda la humanidad, en atención a que el Padre Eterno creó toda esta humanidad y envió a su Hijo Jesucristo a redimirla. Por eso está dirigido a toda la humanidad. Y de manera especial a ese hombre, que es el proyecto de Dios, con su dignidad, para que todos los recursos de la tierra, culturales, económicos, sociales, coadyuven a esta realización, porque todo el proyecto de Dios es al servicio del hombre. Y si la Iglesia tiene ese compromiso de establecer la sociedad humana, poniendo como centro al hombre con esta dignidad, esto es importantísimo porque al hablar de la dimensión de la fe, es precisamente desde la posición que la Iglesia debe de guardar, tomar el Evangelio, que es la gracia de Dios, y con este Evangelio servir al hombre, servir a las instituciones, servir a la cultura. Porque si no lo hiciese, bien sea porque se considerara que no es misión de la Iglesia, o lo hiciera de manera muy sencilla, quedaría un vacío que nadie podría llenar. Por la responsabilidad de la Iglesia es hacer presente a Cristo en la dimensión social. Probablemente es la coyuntura más delicada, la coyuntura menos atendida,
pero la más necesaria para que el plan de Dios no sea solamente en algún espacio del hombre, sino sea para todo el hombre y para todos los hombres. Y no negamos la situación actual del hombre en el mundo de hoy, donde los desajustes, las contradicciones, los golpes son muy fuertes. El hombre de ahora que está expuesto a cambios psicológicos, a cambios sociales, a cambios económicos, que tienen un pronunciamiento bastante fuerte y que son, diríamos nosotros ahora, los signos de los tiempos, que la Iglesia, por su encargo, debe estar leyendo constantemente para atender a sus miembros, que son los hijos de Dios. Y así podremos decir que las esperanzas, los temores que sufre la familia humana son los mismos de la Iglesia. Esto quizá es de las mayores conquistas que en este tiempo actual concientiza la Iglesia y que es para todos. Porque la visión del hombre es el hombre integral que está contemplado en su parte espiritual, en su parte cultural, en su parte económica, en su parte social, de tal forma que todo el hombre es el sujeto de la Iglesia para que con la dimensión social del Evangelio sea redimido, sea atendido y sea proyectado en esta historia de los nuevos tiempos. ¿De qué cambios hablaríamos? En los cambios psicológicos existe una desazón entre los jóvenes, los formadores. Ha habido un desconcierto que puede también ser expresado en las contradicciones de lo que se piensa y de lo que se vive. Está transida también el ambiente, está transido por el ateísmo contemporáneo, que de alguna forma ya no es el ateísmo teológico de que Dios no existe, sino el ateísmo que a Dios no lo hace importante, que lo excluye de los ejes con los que está viviendo la sociedad y no lo hace presente en lo que son estos signos de los tiempos. Desequilibrios muy preocupantes que hieren profundamente al hombre en su dignidad, en su desarrollo. Por eso sí es importante que tomando esta Iglesia que se compromete con el hombre en todo el proceso de su historia, lo ubiquemos bien, pero no como si la Iglesia buscara simplemente ventajas económicas, ventajas políticas, porque la Iglesia no es un Estado, tampoco es una empresa, sino es la presencia del Evangelio en esta historia para dinamizarla desde las enseñanzas de Jesús, que ha puesto dos ejes, el amor a Dios y el amor al prójimo. Al mismo tiempo, se compromete con los interrogantes más profundas del hombre. Todas las cosas de la tierra, toda la actividad del hombre que ha sido impresionante en estos tiempos, debe estar dirigida a su perfección, a la verdad de estas cosas últimas, de donde nacen las preguntas más profundas del hombre. Y bueno, estas partes últimas que científicos sociales le conceden, diciendo que la religión y la Iglesia se dedican a las cosas últimas del hombre, son la plenitud de las cosas. Y en este caso, la plenitud en el aspecto social es el desarrollo integral del hombre y de la sociedad completa en el tiempo en que viva.